línea a Bruno Sgarzini para platicar de esta nota que la que estábamos comentando hace un rato sobre este ex jefe de la CIA en Venezuela, contratado por la Asociación Empresarial de Colombia. Bruno Sgarzini, bienvenido de nuevo al Sinsonte. Bueno, felices mañana para todos ustedes y de nuevo con una noticia no muy alegre, digamos. Sí, bueno, ya nos estamos acostumbrando, no muy alegre, pero muy importante para saber dónde estamos parados. Cuéntanos de qué va este texto que estamos publicando hoy. Bueno, el gobierno de Gustavo Petro ha tenido una agenda social y económica, sobre todo. Recordemos que el gobierno de Gustavo Petro ha llevado a cabo o intentado hacer reformas en el sector de salud, en el sector del trabajo, y también una importante reforma fiscal que hizo al inicio de su mandato que progresivamente le cobraba más dinero a los capitales más ricos del país. Esto, junto con su política anti-extractivista, generó bastante rechazo de los sectores empresariales tradicionales de Colombia, focalizados generalmente en algunas asociaciones muy importantes, las federaciones ganaderas, de grandes patronales agrícolas, terratenientes más tradicionalmente afiliadas a los sectores colombianos que financiaron el paramilitarismo, que pertenecían a los sectores conservadores tradicionales de las famosas guerras civiles colombianas entre liberales y conservadores, del principio del siglo XX y mediados del siglo XX, que dieron origen a las guerrillas, sobre todo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al M-19, del que viene Gustavo Petro, una guerrilla mucho más urbana, y después las asociaciones industriales afiliadas al sector del consumo doméstico colombiano, bebidas tipo refresco como Postobón, mineras, grandes bancos, o sea, el grupo Sarmiento Angulo, por ejemplo, uno de los más importantes de Colombia, o Santo Domingo, Gilinski, bueno, todos sectores que se afilian en algunas asociaciones empresariales o cámaras. Y todas, la gran mayoría están representadas en esta Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, que ha subido bastante el tono respecto a la crítica al gobierno de Gustavo Petro, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, porque hubo un acercamiento en la primera parte del gobierno de Gustavo Petro, pero con la reforma del trabajo, directamente esta asociación intervino para hacer lobby para, por ejemplo, que los trabajadores que no se sindicalizaran tuvieran más beneficios que los trabajadores sindicalizados. O sea, no querían que eso se eliminara, se estableciera como una prohibición, algo que hacen tradicionalmente los empresarios para fomentar que la gente no se suma a un gremio y no se sindicalice. Directamente hicieron lobby en el Congreso para bajar esto, una reforma del trabajo que fue la reforma laboral que fue muy criticada por estos sectores. Y ahora, en el último tiempo, se habían enfrentado por el tema de la reforma de salud. En ese momento, el año pasado, Wilson Arias, un diputado del Pacto Histórico, dijo que esta asociación había sacado un borrador para intentar articular a otros grupos empresariales en función de debilitar o hacer un golpe suave contra el gobierno de Gustavo Petro, y entre algunas de las medidas que se establecían, se hablaba de mandar cartas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se expidiera en contra de Gustavo Petro. ¿Qué pasa? Que ahora con las elecciones, el Bruce McMaster, que es el director de esta asociación, levantó su perfil, y sobre todo después de la declaración de Gustavo Petro criticando algunas maniobras de la Registraduría Nacional, el Consejo Electoral colombiano, acudió a esta comisión, envió una carta a la OEA pidiendo que hubiese una condena a las declaraciones de Gustavo Petro, que se le pidiera a las instituciones colombianas que se le impusiese una especie de bozal legal para que no declarara sobre el proceso electoral. Pero bueno, en el medio de todo esto, en el primer trimestre de este año, después de por lo menos 2 años donde no se registra lobby oficial en los registros estadounidenses, esta asociación contrató
a una firma bastante oscura que se llama Tower Strategies, que es propiedad de Enrique Rick Torres, que él ha dicho que que dirigió la CIA en Venezuela, sobre todo en la primera administración de Donald Trump. Recordemos que en ese momento la embajada colombiana, la embajada de Estados Unidos en Venezuela, fue expulsado el embajador y gran parte del personal diplomático, lo cual incluía a los funcionarios de inteligencia, y se instalaron en Colombia con James Story, el encargado de negocios de ese momento, que después se convirtió en embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela. Y bueno, James Story, por ejemplo, pertenece también a esta firma. Bueno, la asociación le pagó $42.000 para que hiciese gestión respecto a temas comerciales, a la agenda de Estados Unidos en Venezuela, a favor de la institucionalidad democrática, de la defensa de la institucionalidad democrática, y una serie de temas muy alineados con la agenda de Estados Unidos en la región. Llama mucho la atención porque al mismo tiempo que se le paga esto a esta firma por hacer lobby, además en la oficina del presidente, en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro y en la oficina comercial estadounidense. Al mismo tiempo, Rick Torres escribe en febrero una columna en su portal criticando al gobierno de Gustavo Petro y llamándolo a sustituirlo y haciéndose eco de las críticas de esta asociación contra Gustavo Petro. Algo muy llamativo también, porque en la hoja, en el documento de este lobby, se habla de una manera genérica, por ejemplo, de la institucionalidad democrática y de determinados temas, pero después uno no sabe si también ese lobby incluye alguna gestión respecto a intentar influir en alguna decisión del gobierno estadounidense respecto al proceso electoral colombiano. Queda como el signo de interrogante si también esta asociación no buscó influir en alguna toma de decisiones por parte de la administración Trump, una administración Trump que además, incluso el propio Trump ya se expidió a favor del candidato opositor que se está presentando en contra de Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico, ¿no? Entonces, queda como bastante cerrada esta alianza entre el gobierno trumpista con una parte muy recalcitrante del empresariado colombiano, que además esta asociación está integrada por algunos grupos económicos que en los procesos de justicia y paz, en la Jurisdicción Especial de Paz, fueron señalados por víctimas o ex paramilitares de haber sido financiados por ellos, o sea, haber sido financiados por la minera Drummond o por Postobón. Bueno, no pertenece a esta asociación, pero está el caso de la división de la bananera Chiquita Brands, que financió también un grupo paramilitar. Es decir, se repite de vuelta el mismo ciclo histórico de grandes empresariados interviniendo en la política colombiana, generalmente a favor de un candidato como Despriela, que está muy cercano al paramilitarismo, ¿no? Porque Despriela viene de una región como Córdoba, donde, por ejemplo, iba al colegio con Salvatore Mancuso, que era el alto dirigente de la autodefensa colombiana, el mayor grupo paramilitar de Colombia en toda su historia. Bruno, este es un claro paso más de la injerencia y de los vínculos que nos muestra Estados Unidos hacia Colombia, auspiciado por precisamente los empresarios colombianos. Uno, cuando lee este texto que nos compartes, se pregunta ¿cómo es que esto es legal? ¿Cómo es que sea legal que los empresarios colombianos estén haciendo lobby político? Entiendo que que esto está contemplado, o más bien no se contempla dentro de las leyes colombianas. ¿Y cómo se va este lobby hasta Estados Unidos? ¿Qué entramado legal permite esto? No sé qué haya ahí detrás que pudiéramos notar, o si tienes algún apunte al respecto. Bueno, el medio colombiano Vorágine que reveló el lobby de esta asociación contra la reforma laboral de Gustavo Petro dice que no hay una prohibición en la ley colombiana en contra del lobby. Y después, bueno, en Estados Unidos lo que sabemos, mientras que vos firmes
tu formulario diciendo para qué pagaste el lobby, sobre todo las empresas, las firmas que están registradas en Washington para hacer lobby, y te registre como un agente extranjero, no estás haciendo nada ilegal, siempre en tanto y en cuanto se respeten ciertas normas éticas. Como sabemos, en Estados Unidos hay grandes cuestiones que son muy llamativas. Por ejemplo, se puede hacer esto, pero si, por ejemplo, Trump recibiese un regalo personal de alguien, podría ser ilegal, dependiendo cómo lo reciba, ¿no? Si lo recibe a través de una fundación, quizás no es tan ilegal. Si lo recibe a través de un particular, puede ser ilegal. Estas son las cosas, los vericuetos legales que han encontrado las grandes empresas para agenciar sus intereses. Y bueno, y nosotros no podemos desligar esto de el gran torrente de lobby que está yendo de los grandes empresarios latinoamericanos a la administración Trump a través de distintas firmas de lobby registrados, donde aparecen figuras como Rick Torres, pero también figuras como Carlos Trujillo, el ex embajador de la Organización de Estados Americanos, o Brian Balar, el recaudador de fondos de Donald Trump en su última campaña. Es decir, una red de lobistas que están actuando como intermediarios de muchos grupos de poder latinoamericanos relacionados con la extrema derecha y la derecha latinoamericana, que están buscando acercarse al gobierno de Trump e influir en gran parte de sus decisiones. Lo vimos con el caso Honduras Gate, que es quizás la caja negra, ¿no? Como se dice cuando un avión se cae y se busca la caja negra para saber qué pasó. Bueno, la caja negra del lobby que nos explica todo lo que está pasando en América Latina y gran parte de los intereses que se están moviendo, es el Honduras Gate. Y este tipo de casos son, yo creo, ramificaciones de un mismo modus operandi para intentar conectar estas extremas derechas con la Casa Blanca y influir en que los intereses de esta extrema derecha se conviertan también en los intereses de Donald Trump. Ruiz García, te quiero preguntar sobre el papel de Marco Rubio. En este caso en particular y en general, lo vemos una y otra vez incidiendo en muchas acciones que tienen que ver con los países de nuestra región. No siempre tan visible, a veces más visible, a veces menos visible, pero como que todos los caminos de América Latina y de lo que ha pasado este año nos llevan, si es Cuba, Marco Rubio, por supuesto, esa es la más evidente, si es Venezuela, pero también si es Centroamérica, pero también si es Colombia. De pronto ahí aparece reflejado el nombre de Marco Rubio. ¿Cuál es la evaluación o la reflexión que puedes tener sobre el papel que está teniendo el secretario de Estado en esta conformación, pues ya cada vez más evidente, de su plan para recolonizar América? Bueno, Marco Rubio ha sido el senador más recalcitrante neoconservador en los últimos años. Creo que más recalcitrante solamente Lindsey Graham, que es un senador estadounidense que aboga por bombardear Irán hasta que, no sé, que se quede sin bomba a Estados Unidos, ¿no? Marco Rubio fue un halcón anti-China, Marco Rubio fue un halcón anti-iraní, fue un halcón antichavista, anticastrista, es cubano-americano, tiene un tío que estuvo vinculado con un caso de narcotráfico, intereses con otros grandes lobistas que pertenecieron a su oficina. Hay uno, por ejemplo, que está siendo enjuiciado, ¿no? en Estados Unidos por esto, con ex empleados que ahora trabajan en firmas de lobby. Y Marco Rubio tiene algo que es lo que explica también su influencia en América Latina, que es una enorme red de contactos. O sea, ha estado sus años de senador, más de 10 años, agenciando todos los temas de la derecha latinoamericana y extrema derecha latinoamericana dentro del Senado como proyectos de ley. Entonces, claro, ahora cuando llega como secretario de Estado, conoce también al detalle cada uno de los actores de la región y tiene alianzas con cada uno de los actores de la extrema derecha y la derecha latinoamericana. Entonces esto le da una ventaja respecto a otros secretarios de Estado que tradicionalmente no provenían o no venían de sectores latinos
afiliados a los grupos de poder en América Latina. Porque, a ver, de Henry Kissinger para acá no podemos encontrar ningún secretario de Estado que haya tenido padres cubanoamericanos, sino que tenemos, por ejemplo, el último secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, quien era un académico, neoconservador. Tenemos a Colin Powell, a Condoleezza Rice, tenemos en la administración Obama a Hillary Clinton, en la administración de Trump tenemos otras figuras, en la primera administración de Trump tenemos otras figuras que, por ejemplo, Rex Tillerson, el ex CEO de la ExxonMobil, pero no encontramos a alguien afiliado a los grupos de extrema derecha latinoamericana. Entonces eso por ahí explica por qué Marco Rubio está siendo tan presente en la política de América Latina, porque además de todo tiene otra cosa que no tenían esos secretarios de Estado, que además de su gran red de contactos, una gran cantidad de empleados, antiguos asesores, antiguos jefes de la CIA, antiguos empleados del Pentágono, funcionarios de carrera del Departamento de Estado, que son todos hijos de latinoamericanos, de la diáspora latinoamericana, hijos de la gusanera latinoamericana, que también son capaces de agenciar sus propios temas de agenda y sus propias relaciones. Uno de ellos, por ejemplo, Mauricio Claver Carone, del que hablamos hace pocos días, que fue calificado por el Washington Post como el virrey no reconocido de Venezuela. Otra figura muy parecida a Marco Rubio, que presidió el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Carlos Trujillo, este personaje Rick Torres. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a entender por qué Marco Rubio está tan presente en este año latinoamericano y por qué también está dentro de la carrera presidencial Marco Rubio. Porque la carrera presidencial hoy por hoy para suceder a Donald Trump está entre el vicepresidente J. Vance, que está más apoyado por Peter Thiel o por Elon Musk, y Marco Rubio. Y de hecho Marco Rubio, por todo lo que ha sucedido con Venezuela, que está sucediendo en otras partes de América Latina, tiene va unos puntos adelante de Vance, y podemos llegarnos a encontrar con un Marco Rubio que pueda llegar a competir por la presidencia por segunda vez, porque ya él compitió en la primera administración Trump antes de que ganara Trump y perdió la primaria republicana con Donald Trump. Pero bueno, también explica por qué Marco Rubio ha cambiado mucho. El Marco Rubio senador no es lo mismo que el Marco Rubio secretario de Estado. El Marco Rubio senador, por ejemplo, no hubiese permitido que el gobierno de Venezuela fuese liderado después de un cambio de régimen, entre comillas, una operación militar, por funcionarios chavistas. Entonces, él está adaptándose bien fiel a la teoría a esta teoría política que dice que a medida que los free riders, los políticos que están fuera del poder o lejos del poder, se van acercando al poder, se van moderando y van adaptando sus visiones a un pragmatismo mucho más realista. Y coincide la figura de Marco Rubio con un repliegue estratégico de Estados Unidos en América Latina que está más que claro que se va a consolidar independientemente de lo que pase con Donald Trump en Estados Unidos, y lo único que lo puede descarrilar puede ser un conflicto interno en Estados Unidos o un colapso del gobierno estadounidense, pero que no se vislumbra ni a corto ni a mediano plazo. Bruno, rapidísimo, antes de que te nos vayas y cambiando diametralmente el tema y aprovechando que estás por acá, no sé si tengas algún comentario sobre el acuerdo de paz que se anunció ayer entre Estados Unidos e Irán y sobre la posible o supuesta reapertura del Estrecho de Hormuz, la nota del día, una nota que ha recorrido el mundo. Si tienes alguna evaluación breve que nos pudieras compartir de qué significa o qué podría significar, así muy rapidito. Bueno, es la formalización de una derrota estratégica de Estados Unidos, que vuelve a reafirmar por qué también Estados Unidos se va a buscar replegar en América Latina, porque lo que sucedió con Irán y que no haya podido sacar de Irán del estrecho y haya tenido que ceder en esta negociación, una negociación donde Estados Unidos
pierde su principal palanca de fuerza contra Irán, que era el programa nuclear. Digo, ¿por qué pierde? Porque siempre en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos había sido, bueno, Irán tiene que cumplir el desarmar el programa nuclear y a cambio de eso nosotros vamos a liberar X cantidad de fondos que le tenemos congelados, robados a Irán. Si Irán no lo cumple, y según nosotros, o alguna institución bajo nuestra influencia, como la Organización Internacional de Energía Atómica, nosotros podemos bombardear Irán o podemos seguir sancionando a Irán y bloqueando el petróleo iraní. Bueno, ahora la secuencia es inversa. Los iraníes van a liberar el estrecho de Hormuz si Estados Unidos libera el bloqueo de los puertos iraníes. Los iraníes van a liberar el bloqueo a Hormuz si los estadounidenses liberan el dinero que le tienen congelado en las cuentas extranjeras y liberan de sanciones al petróleo iraní. Los iraníes van a liberar el bloqueo a Hormuz si se detiene la guerra en el Líbano e Israel se retira de algunas posiciones. Entonces, la secuencia cambia y la discusión sobre el programa nuclear iraní queda como en un segundo o un tercer plano. Y esto es una derrota que, por más que lo quiera vender Trump como que Irán va a abandonar su uranio enriquecido y se va a comprometer a que no va a fabricar una bomba nuclear, es una derrota catastrófica, estratégica, en los términos que el mismo Trump y Netanyahu se pusieron como objetivo en esta guerra, ¿no? Por eso los medios israelíes están matando a Netanyahu, por eso los neoconservadores y algunos analistas internacionales dentro de Estados Unidos están matando a Donald Trump, y por eso también Donald Trump y Egezet, miren que Marco Rubio no está hablando mucho, por ejemplo, hablan de que este es un acuerdo que Estados Unidos logró conseguir bajo presión militar. La realidad es que Estados Unidos consigue lo mismo que tenía antes de esta guerra y con un problema mayor, que es que ahora tiene que ceder cosas y capitular en muchas de sus demandas, porque si no, Irán no va a abrir el estrecho Hormuz, y si no abre el estrecho Hormuz, los precios de la energía en Estados Unidos van a seguir subiendo, con el enorme dolor de cabeza que eso conlleva para la administración Trump, que está peleando porque sus votantes tradicionales acudan a votar el día de la votación por el Senado y la Cámara de Representantes. Salieron encuestas la semana pasada diciendo que los votantes blancos desaprueban entre un 47 y un 40, un 37% de aprobación de su plan económico. Quiere decir que hay un 60 y un 50% de sus votantes tradicionales que desaprueban completamente su gestión económica y que no van a ir a votar en estados clave y en estados republicanos. O sea, pueden llegar a perder, por ejemplo, un senador en Texas, pueden llegar a perder en Maine. O sea, si pierden 4 o 5 estados, los republicanos pierden el Senado, pierden la Cámara de Representantes, y bueno, van a quedar 2 años que van a, como se dice en Venezuela, le va a tocar bailar con joropo bien rapidito a Donald Trump, porque le van a estar respirando en la nuca los demócratas, con la posibilidad de hacer los juicios políticos, con las determinadas investigaciones que le pueden abrir, y también abriendo un momento muy peligroso de esta administración, porque esta es una administración con un presidente que juega muchas veces al loco y que le podrían quedar 2 años donde esté con un Congreso adverso y se pueda haber tentado a intentar profundizar en sus medidas totalmente reaccionarias que hace, por el hecho de que después de 2 años no tiene más poder y pueda llegar a ir a la justicia y puede llegar a terminar condenado en la justicia estadounidense, porque inmediatamente Trump salga de la presidencia va a tener causas judiciales y puede llegar a ser uno de los primeros presidentes estadounidenses que pasa algún día en la cárcel. Bruno Sgarcini, pues ya te aprovechamos completamente para hablar de tu artículo, de América Latina y, por supuesto, de Estados Unidos y de este acuerdo final. Muchísimas gracias por este tiempo, por estar con nosotros, y vamos a seguir en contacto porque todavía nos faltan más textos tuyos esta semana, por suerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chau.